Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, televidentes que constantemente están siguiéndonos en las redes sociales también y, por supuesto, en estos programas acá en el canal de YouTube. Recordarles también los contactos del programa, donde tenemos un nuevo número de WhatsApp donde nos pueden escribir y el correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl y lo que ya había mencionado, el grupo de Facebook. Hoy tenemos un interesante programa, los 144.000 sellados, un tema muy importante en donde lo estaremos abordando, por supuesto, del libro de Apocalipsis. Quiero llevarlos inmediatamente a la palabra del Señor y también ustedes nos pueden acompañar con su Biblia. Vamos a estar en dos pasajes hoy. Voy a leer Apocalipsis, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Entonces ahora les invito a que avancemos al capítulo 14 para que tengamos en cuenta estos versículos que nos van a llevar a este profundo e interesante estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hemos leído estos 2 capítulos extensos, pero muy importantes para poder entender quiénes son los 144.000 sellados. Son israelitas de las 12 tribus, un tema bastante importante. Pero hay un detalle que seguramente a más de alguien le ha llamado la atención, porque
hay una tribu que no se ha mencionado, no se ha nombrado, que es la famosísima tribu de Dan. No se mencionó. Vamos a ir a la palabra del Señor nuevamente, porque allí hay un punto importante y que seguramente en otro programa vamos a tratar también ese tema del por qué la tribu de Dan no está registrada en el libro de Apocalipsis y no están estos israelitas dentro de estos 24,000 sellados. Los quiero llevar al primer libro de la Biblia, que es Génesis 49, y vamos a leer Génesis 49, vamos a leer el 16 y vamos a leer del 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahí tenemos un versículo, 3 versículos muy importantes de por qué posiblemente y prácticamente podríamos decir que en un 90% la tribu de Dan es la tribu de donde saldrá el anticristo, que es la bestia del libro de Apocalipsis, y como menciona Daniel el profeta, el cuerno pequeño. No quiero referirme más allá porque en realidad es parte de otro tema, pero es para que quedase claro que es por eso que la tribu de Dan no aparece en el libro de Revelaciones y Apocalipsis en el griego. Aquí hay algo muy importante, porque estos 144,000 israelitas que tienen unas características demasiado especiales. Si ustedes en este minuto se colocan a analizar este tema, estos israelitas ya en este minuto están preparados para ese momento. Recordemos que todo este escenario será parte de el momento en que ya la iglesia no va a estar en la faz de la tierra, porque esto es precisamente para el tiempo de la gran tribulación, cuando estos 144,000 israelitas van a estar en una misión específica. Y la misión específica va a ser evangelizar, pero ellos tienen características especiales, porque como estuvimos leyendo en ese texto bíblico, ellos dicen que no se contaminaron con mujeres y son vírgenes. ¿Qué significa esto? Que ellos están resguardados incluso en la parte sexual, o sea, en una consagración plena a Dios. O sea, ellos venían con un sello especial desde el vientre de sus madres, porque ellos en este minuto están en la nación de Israel y ya saben que ellos están para una misión especial para la semana 70, la semana de 7 años de la gran tribulación. Interesante. Ahora, el sello, ellos tienen un sello y esto se hace algo muy, muy importante, porque este sello que podríamos ir al griego, que es fragizo, que significa estampar con anillo u otro elemento con nombre propio, o sea, es un sello especial. Esto es importante recalcarlo, hay un sello especial. Ahora, este sello, por supuesto, que es el que a ellos le está permitiendo ser apartados para esta misión extraordinaria que ellos tendrán en el tiempo de la gran tribulación o la bien llamada angustia de Jacob. Quiero también leer un versículo bíblico
que es importante y no lo podemos dejar de lado, nos vamos al Nuevo Testamento, en donde en Efesios capítulo 1, el versículo 13 nos dice algo muy interesante. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Qué significa? Que este sello que tienen los 144,000 es, por supuesto, el sello del Dios Todopoderoso. Y es el sello que tiene la iglesia del Señor. Interesante, porque ese es el sello que hace ser distinto y especial. La misión de los 144,000 sellados es llevar, como lo había mencionado, el evangelio al mundo. ¿Pero cuándo? Después del rapto de la iglesia. Porque todo este suceso va a acontecer cuando ya la iglesia no esté en la faz de la tierra. Recordemos que estos eventos son un trato de Dios especial y específico con la nación de Israel. Por eso es que estos 144,000 van a predicar en plena gran tribulación, una misión extraordinaria. Imagínense, después del rapto de la iglesia, después que la iglesia en el periodo de la gracia estuvo evangelizando, estuvo predicando, incluso por la internet, porque hoy en día el mayor medio de evangelización hoy en día es a través de la internet. Y eso lo estamos viendo. Entonces, posteriormente, la misión de estos sellados y apartados del Señor, de estos israelitas, será entonces predicar la palabra del Señor. Quiero acá referirme a unos versículos para poder ir corroborando esto, porque lo tenemos que corroborar con la palabra del Señor. En San Mateo 24, versículo 14, sabemos que es un pasaje escatológico que fue dicho por el Señor Jesucristo. Acá hay muchos versículos que están, en realidad se dividen. Unos son parte de señales que sucederán antes del rapto de la iglesia y otros que son parte de la gran tribulación. Eso es lo que pasa con San Mateo 24, por eso que hago esta aclaración. Quiero leer San Mateo 24, 14, que es parte justamente del periodo que la iglesia no va a vivir y que, por supuesto, es de la gran tribulación. San Mateo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interesante versículo y profundo, que no tiene que ver con la evangelización de la iglesia del Señor en este momento. Eso es para el tiempo de la gran tribulación, y que es la evangelización que le corresponderá a los 144,000 sellados. Por eso es que el versículo dice que entonces vendrá el fin, porque el fin aún no viene ni tampoco vendrá. Hay muchos sucesos que deben acontecer, que deben pasar, como es lo que hoy en día la iglesia militante está esperando, que es el rapto de la iglesia. Millones se van a convertir con la predicación de los 144,000. Recordemos algo. Cuando el Señor haga el llamado a la iglesia del Señor, recordemos que Él quedará en los aires, ¿no es cierto? Y como Él viene como un comandante en jefe, porque va a hacer sonar su último sonido de trompeta, recordemos nosotros que la iglesia del Señor va a escuchar con el oído espiritual y va a salir al encuentro
de su Señor, entendiendo que 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que son primero los muertos en Cristo los que van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Eso lo sabemos. Pero entonces son miles los que van a desaparecer, millones y millones. Estamos hablando de todos los continentes del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, cuando ya la iglesia no esté, va a quedar gente. Los que no se vayan en el rapto van a quedar. Van a tener que pasar la gran tribulación y específicamente son los israelitas donde van a tener el trato especial con Dios en ese tiempo, aparte de la gente que por supuesto no se va a ir. Y entonces cuando estos 144,000 estén predicando, muchos se van a convertir de las distintas naciones. Por eso que son un número bastante grande que se va en el fondo a esparcir por todas las naciones predicando. Y por eso que San Mateo 24, 14 dice que entonces vendrá el fin, después que ellos hayan, por supuesto, que evangelizado. Apocalipsis 7 ya lo hemos leído, el 14 también, que es parte de la introducción de este programa interesante sobre estos israelitas. Estos son salvos, por supuesto, porque ya están con un sello especial. Acuérdense que tiene el sello de Dios, lo estuvimos leyendo. Van a tener que pasar, por supuesto, la gran tribulación, pero dice que ellos van a estar salidos de la gran tribulación y van a tener, dice, hojas de palmera en sus manos, que eso significa el gozo, que también ellos van a recibir, por supuesto, esa gran bendición, que es lo que también la iglesia va a recibir, que es la corona. Eso es importante también mencionarlo. Los 144,000 van a sufrir la tribulación. Recordemos que en ese momento las fuerzas de las tinieblas son las que van a estar operando de una manera desenfrenada en el mundo en ese tiempo. ¿Y por qué digo desenfrenada? Porque hoy en día sí actúan las fuerzas de las tinieblas, pero hay algo que les detiene y no pueden actuar más allá, porque aún la iglesia está sobre la faz de la tierra. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2, habla acerca de que hay algo que le detiene para que se manifieste todo ese poder demoníaco de las tinieblas. Y nosotros sabemos que es la iglesia del Señor. Ellos van a estar predicando en un momento controversial. Si van a salir de la gran tribulación es porque ellos van a tener que también pagar con sus vidas, por supuesto. Van a ser asesinados. ¿Por quién? Por el anticristo y todos sus secuaces, eso lo sabemos. Pero van a ser recibidos en gloria. Quiero entonces llevarles nuevamente a Apocalipsis 14 para que recordemos ese momento que va a suceder. Apocalipsis 14, y vamos a recordar algunos versos de los 5 primeros versículos que estábamos leyendo. Dice: después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Juan es el que por supuesto estaba mirando y viendo esta revelación dada a Jesucristo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. O sea, el sello de Dios y más encima el nombre del Padre. Dice que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Interesante e importante. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí entonces tenemos algo interesante que entender. Van a tener que sufrir ese martirio
lamentablemente, a pesar de haber sido ellos destinados a una misión especial. Para ir concluyendo este interesante tema de hoy, dice que hay una multitud de ropas blancas, y eso también lo vamos a repasar en este minuto en Apocalipsis capítulo 7. Pero antes me refiero a ropas blancas, que significa pureza y redención. Eso significa las ropas blancas, y ellos la van a tener. Palmas en las manos, que es símbolo, que lo había mencionado al comienzo del programa, que es el símbolo de la celebración, de ese, en el fondo, podríamos decir, recibimiento que ellos van a tener en el reino de los cielos, porque hay un gozo especial. Entonces, quiero referirme a esta última parte de esa multitud de ropas blancas al retroceder al capítulo 7 para recordar entonces algunos aspectos importantes. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que era lo que les estaba explicando. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. O sea, había una celebración, algo especial. Eso es lo que está indicando el versículo. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo especial que va a suceder y que, por supuesto, estos 144,000 tendrán que ellos pasar. Miren, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y Él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la conclusión de este importante evento que va a suceder en la semana 70, en la semana de 7 años de la gran tribulación. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero despedirme, dejarles cordialmente invitados para el próximo programa, en donde seguiremos abordando interesantes temas escatológicos, como este de hoy, los 144,000 sellados. Recordarles el contacto del programa, bien digo, que es el grupo de Facebook que lleva el nombre del programa Tiempos Finales, también el número de WhatsApp y el correo electrónico, contacto@cristoesturruta.cl, y que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.